Yo hablo mucho de que yo vivo en gratitud. O sea, creo que una de las primeras enseñanzas que me dio mi papá, Juan Simón, mi padre. Y fue algo como que me impactó mucho, porque en mi primera infancia yo no tuve una relación muy cercana a mi papá. Mi papá era piloto, trabajaba muchísimo. Y yo miraba mucho a mi papá, llegaba con su uniforme piloto, tenía una compañía de aspersión aérea, incluso, los mantenimientos lo dan en el patio de mi casa de los aviones, los motores. Y siempre he sido un hombre muy trabajador. Y yo recuerdo que en una de las pocas ocasiones, claro, allá en el presente, en los últimos 20 años, somos íntimos amigos, pero me refiero, había más del lado de mami, porque papi no pasaba mucho tiempo en casa. Era lo típico anteriormente, casi siempre, salvo algunas excepciones. Y me enseñó el valor de la gratitud. Un día me dijo él que él nunca iba a ningún lugar, pero un día me acompañó al colmado. Nosotros vivíamos ahí en Avenida Francia, casi esquina Martín Pucci, eso es cerca del Palacio Nacional, entre Doctor Delgado y 30 de marzo. Y había un colmado que en esos pocitos chiquitos de agua eran ricos, esos pocitos de agua. Uno lo comía con mantequilla, pan con chocolate. Un muchacho que uno comía mucho en ese momento. Y me dice él, un día me dijo lo siguiente: si tú estás en la calle con mucha hambre, porque había un hombre con mucha hambre pidiendo, papi le dio 2 panes. Ay, gracias. Me dice, papi, ¿cuál es el valor de eso? Digo, ¿cómo así? Digo, si tú tienes hambre, tú tienes que comer. Y alguien te da 2 pedazos de pan o 2 panes. Yo calculé, creo que el pan era a 2 por 5 en ese momento. Me dice, oh papi, 5 centavos. Dice, no. Ese es el valor que le costó a aquel. Pero el que da de lo que tiene o de lo que no puede dar, lo que tú recibes no se paga en esta vida. O sea, el valor de la gratitud. Hoy en día la gente dice que es muy agradecida para todo, pero la gratitud, eso que tú sientes cuando tienes la barriga llena, el tanque lleno, o estás satisfecho en tu necesidad, eso no es gratitud. Eso es placer de que tú estás bien. La gratitud es lo que se muestra una vez, ya no queda más nada más que el recuerdo de quien hizo algo por ti. Y algo que me enseñó mucho, y entre muchas cosas, en el caso de nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Luis Andrés Cordero Espaillat, es que, claro, yo apasionado con mi trabajo, él vino con una condición de espalda, de una lesión que tuvo atroz. En el sentido atroz era que, aunque no aparentaba hacerlo, lo dejó prácticamente incapaz de hacer la cosa que le gustaba cotidianamente. Amarrarse los zapatos, no podía, me recuerdo, me decía, no puedo amarrar los zapatos. Producto de un accidente. Bueno, él va a hacer historia, pero, y no es el tema de hoy, pero el asunto es que yo fui un facilitador para su recuperación, con lo que tú y yo hacemos, ejercicios, pero con un carácter de principio de entender el cuerpo humano, fortalecer la musculatura del espalda, etc. Y eso me llevó que hoy en día muchos de mis clientes que han sido también bendiciones en mi vida fueron referidos por él. Don Miguel Ángel Muñiz, su esposa en Altagracia, Eduardo Muñiz, y la lista es mucho más larga. Entonces hoy nos acompaña en Vida Sana con Juan Carlos Simón Francesco Jeremías, el doctor Luis Andrés Cordero. Doctor, bienvenido. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Yo comparto contigo eso de la gratitud. Y la historia de cómo yo conocí a Juan Carlos, y de quien estoy altamente agradecido porque él se fajó conmigo. Yo tuve un accidente en bote. El bote estaba tapado, era un sidú, y estaba tapado el tapón. Yo me senté adelante porque, bueno, la cosa fue que de repente se destapó, yo brinqué y sentado. Y cuando caí, un aplastamiento de una vértebra lumbar. Helicóptero, 7 días internos en la clínica, un dolor insoportable. Y ya me diagnosticaron o me hicieron el pronóstico de que yo iba a tener problemas con la espalda. Que yo estuve a punto de que me operaran. Pero me dijeron, tienes que rehabilitarte, fortalecer los músculos. Y yo dije, bueno, yo tengo que buscarme el mejor entrenador. Y un angelito me cayó. Me dijo, el mejor entrenador es Juan Carlos Simón. Juan Carlos Simón estaba un muchachito, maestro. Pero estamos hablando de eso, doctor. Hasta más de 20 años. Más de 20 años, claro que sí. Estaba en All Star Fitness. En All Star Fitness. Wow. O sea, estamos hablando muchos años atrás. Sí. Pero el deber de Juan Carlos no se limitó solamente a ayudarme con mi rehabilitación y fortalecerme la espalda. Yo te digo, lo único que a mí no me duele en mi cuerpo, yo creo que es la espalda. Juan Carlos iba a mi casa porque él sabía que yo necesitaba un estiramiento. Iba los domingos, ¿okay? Y yo recuerdo, me agarraba. Mira, hasta se me estaba olvidando eso. Yo recuerdo que iba los domingos a la casa de él. Tú tienes una casa preciosísima ahí, ¿verdad? Para no entrar en detalle. Y yo llevaba una corcha y yo la tiraba ahí. Y la idea es que en el proceso de fortalecimiento también había que crearle movilidad, porque tú sabes que una lesión
de esa magnitud, hay un mecanismo protector que el cerebro limite ese rango de movimiento para no romper lo que se está soldando, por llamarlo de esa manera. Y yo recuerdo que yo iba los domingos allá y le hacía esas tracciones, como si fuera tracción, lo que tiene que ver en la parte de la miofacial, le llaman así. Y yo recuerdo que yo le subí esa pierna, era como si fuera un blog, duro. Un palo. Yo lo iba subiendo duro. Perdón por esto, una experiencia muy, muy interesante. Pero el tema no habla de mí, doctor, y le agradezco mucho eso. Tengo muchas cosas que decir. Sí, no, pero queremos conocer un poco de qué usted hace. ¿Quién es usted, doctor? Y cómo llegó bueno, humildemente. El doctor es médico en medicina, doctor en medicina, perdón. Sí, es cirujano plástico. Entonces, cuéntame. Cirugía general también. Cirugía general, o sea que todavía es mucho más profundo todavía la preparación. Bueno. Porque creo que en la actualidad creo que un médico hace algo de cirugía general, luego pasa a cirugía plástica, ¿verdad que sí? Sí, siempre las escuelas, hay escuelas que piden 2 años, otras piden 3 años. En Estados Unidos hacen cirugía general completa, pero las residencias de cirugía general, de cirugía plástica, en vez de ser 3 años, son 2 años. Ya. Yo considero que no está bien porque cuando tú eres cirujano general, tú tienes otras manos. Es más, el cirujano que va a ser cirujano plástico, si trabaja mucho en cirugía general, le va a dar mucho trabajo acomodarse a lo dedicado de la cirugía plástica. Pero sí, hay escuelas que exigen 2 años, otras exigen 3 años. Algunas ya antes exigían 1 año en algunas pocas escuelas. O sea que eso está como un poco libre, cada país. No está estandarizado. Aquí la escuela nuestra, la escuela del Gautier, que dirige nuestro gran amigo Severo Mercedes, exige creo que 2 años de cirugía general. Y después entonces pasa a la plástica 3 años. 3 años. Cuéntame de usted, ¿cuál es su escuela? Bueno, primero déjame decirte lo siguiente, que yo nací en La Vega y yo nací entre una clínica que era de mi abuelo y las 2 casas de mi abuelo y la de nosotros. Y todos se unían en el patio. De hecho, en mi casa, que era la que tenía la cocina más grande, se cocinaba para la clínica. Y yo pequeñito me encaramaba en la verja a mirar la cirugía, porque no había aire acondicionado en esa época. Y me bajaban. Y mi abuelo me miró y me dijo, no, déjenlo, porque la mirada de él no es de travesura. Es una mirada que está queriendo saber qué es lo que está pasando ahí. La curiosidad. Y así fue. Yo siempre supe que iba a ser médico. Siempre supe que yo iba a ser médico. Y mi abuelo siempre fue mi guía. Entonces, bueno, yo estudié en la UAS. Mi historia en la UAS fue fantástica porque la UAS me permitió a mí, yo estuve en el lugar perfecto. Porque la UAS es más cirugía que medicina interna. Y yo pude trabajar al mismo tiempo que yo estudiaba en la UAS. Perdón que le interrumpa, para no perder la secuencia, porque también yo estoy edificándome de su trayectoria. O sea, cuando hablamos de la UAS, fue a ser médico, medicina a la UAS. Sí, yo terminé, yo estudié en el Colegio Loyola. El último año lo terminé en el Colegio Santa Marta. Y de ahí me fui a la universidad, a la UAS. Yo quería irme a Locamaima. Y mi abuelo me dijo, pero no es lógico que tú te vayas a Locamaima si tú vas a ejercer en Santo Domingo, la Locamaima en Santiago. Tienes razón. Y después cogí el examen de la UNFU, lo pasé. Y estaba en la lista que sale en el periódico. Y mi abuelo me dijo que a él le gustaba la UAS, fue su opinión. Y yo me llevé de mi abuelo. Porque mi abuelo era claro, no es, un gran médico, maestro de la medicina dominicana. La cosa que fue que estudié donde yo debía estudiar, porque yo hubiera estudiado la UNFU y no hubiera sido... Yo necesitaba mucha práctica. Y yo comencé a estudiar y al mismo tiempo comencé a trabajar en el Hospital Central. Yo conseguí ser asimilado militar y comencé a trabajar. Y a los pocos tiempos, 1 año después, comencé a trabajar en la clínica Abel González, en la Avenida Independencia. O sea que yo de 4 noches, yo dormía 2 en mi casa y cuando eso era para estudiar, fue una vida muy dura. Yo tenía una pasola, yo me movía para los servicios, para la universidad, para la clase, buscándome en la universidad que cubrieran o me dieran la materia que daban o copiar los cuadernos. Bueno, me gradué en el tiempo porque cogía cursos de verano. En esa época en la UAS había mucha huelga. Muchas protestas, cerraban la universidad, perdía un semestre completo. Estamos hablando de los 70. Cogía clases de verano. Estamos hablando, yo me matriculé en el año 77 y entonces terminé en el año 86. Hace 1 año de colegio universitario.
hace 5 años de facultad, 1 año de internado, 1 año de pasantía, y ya tú estás libre para entonces entrar. En este caso yo entré al Hospital Central de las Fuerzas Armadas como asimilado, donde por concurso entré a cirugía general. Y después ahí ya, ya el gobierno de Joaquín Balaguer, salimos del hospital y entonces ahí yo conseguí irme, donde era un sueño que yo jamás pensé. O sea, yo siempre, como yo sabía que iba a estudiar cirugía, y muy joven supe que era cirugía plástica, porque comencé en Abel González, yo me uní. El doctor Luis Espaillat era un gran cirujano plástico, lo sigue siendo, todavía está activo, y él me permitió que yo fuera a ver cirugía. Me dijo, ¿te interesa? Y yo dije, sí. Comencé ahí hasta que me convertí en ayudante. Y o sea que yo tuve práctica, mucha práctica. La práctica es el maestro. Sí, entonces mi sueño era estudiar con un famoso, el más famoso de todos los cirujanos plásticos del mundo, el doctor Ivo Pitangui en Brasil. Era un sueño, pero yo veía que Pitangui vivía en una isla. Y yo soñaba con eso. Pero las cosas que tú piensas se te dan, Juan Carlos. Tú lo sabes. Eso me dijo un día don José León. Sí. Cuidado con lo que tú des intensamente, se te puede dar. Sí. Y yo aprendí también ahí, y siempre porque una de las cosas que yo les digo a mis hijos es, trata siempre de buscar el mejor maestro que tú puedas. Siempre busca lo mejor. Yo busqué a Juan Carlos, porque era lo mejor. Y busqué a Pitangui. Bueno, se me dio lo de Pitangui, fue lo que me ¿Pero cómo consiguió? Bueno, hubo casualidad, hubo mucha suerte. Mi hermano, ya yo estaba terminando, yo estaba en el año 86, y mi hermano me dice, mi hermano era banquero en Suiza, hoy es Julio Cordero, es el embajador dominicano en Colombia, y me llena de mucho orgullo. Y mi hermano trabajaba en un banco de Suiza que se llamaba Private Asset, que dirigía a Roberto Polo, un primo de un esposo de una prima, mi hija de Darío Suro, que es mi tío, el pintor dominicano. Y Julio trabajaba en ese banco de inversiones, tenían un cliente muy importante. Y me dijo, nosotros tenemos un cliente nuevo. Bueno, no sé si eso... Sí, dele. Bueno, sí, no, por favor. Es la historia realmente. Pero mire, ¿cómo se llama? Una cosa que da más sentido es, o sea, me refiero hoy en día, es tú hacer esa empatía con la figura a través de su historia, o sea... No, lo que pasa es que me da un poco de... No. Banqueros, yo diga que él era un cliente... No, vamos arriba, tranquilo, dale para allá. Aquí es completamente orgánico esto. Bueno, la cosa es que me dijo, entró un cliente nuevo, un famoso cirujano, y dice que es el más famoso. Digo, ¿cómo se llama? Pitangui. Yo, Ivo Pitangui, tú estás relajando. Dice, yo te confirmo ahora. Le había recomendado a los Mitterrand, el presidente François Mitterrand, también muy amigo del banco. Y entonces, al tiempo, mi hermano Julio me pagó un pasaje para yo ir a París y conocer a Pitangui. Y lo conocí en casa de mi primo, Roberto. Hoy en día, Roberto Polo, en Toledo hay un museo, el museo patrocinado por Roberto Polo. Roberto Polo donó más de 2.000 obras de arte a España, que él fue adquiriendo de su colección privada, una cosa espectacular. La cosa es que a través de él fuimos a cenar al Maxim. Yo estaba ahí esperando y Pitangui, después fuimos otra vez al apartamento de mi primo, y Pitangui me dijo, ¿tú sabes hacer una traqueotomía? Pero ya cenaba y relajado y hemos hablado de todo menos de medicina. ¿Tú sabes leer un electrocardiograma? Sí. Ok, me dio una tarjetica. Llama a Lucía. Lucía, yo no sabía quién era, pero después Lucía y yo todavía seguimos siendo íntimos amigos, la secretaria de él. La cosa fue que yo fui, pasaron 2 meses, eso fue el año 87. Y él, no, el año 86, casi 87. Y yo apliqué y le dije que ya yo había terminado iba a terminar los 2 años de cirugía general. Y Lucía me escribió una carta que yo tenía que coger los exámenes para el año 86 o para el año 87, para el año 88. Y yo dije, no. Entonces a Pitangui ella puso 87 y Pitangui puso 88. Y yo dije, no, yo quiero entrar en el 87.
Y bueno, fui en noviembre, realmente fue 88, porque yo fui en noviembre de 87 a tomar un examen que cogieron 1.200 personas. 1.200. Pero ese examen era para entrar a la escuela de Pitangui. Ahí habían de todas las nacionalidades, de Asia, de Europa, del norte de los países comunistas, habían del Líbano, de todos lados. O sea, Pitangui era... ¿Y ese concurso cuántos sacaron? 12. 12. Era un examen de admisión. Te daban un texto en inglés que tú lo traducías a tu idioma. En el caso mío, lo traduje al español. Y después unas entrevistas con dos de los ayudantes de Pitangui, cirujanos plásticos, los más famosos. Yo tuve el doctor Ramil Sinder y el doctor Sergio Carrerán. Y después la última entrevista con el profesor. Que a pesar de que ya yo lo conocía, pensé que él iba a ser simpático conmigo. Fue cortante y lejano. Y digo, bueno, pues que él no quiere comprometerse a ser simpático porque claro, yo vengo bien recomendado, pero a lo mejor no paso el examen. Bueno, ese mismo día nosotros nos quedamos ahí. Un grupo, se fueron algunos y nosotros nos quedamos ahí, en la clínica de Pitangui. Todo eso fue en la clínica de Pitangui. Un gentío. Y bueno, ahí salió la lista. Yo estaba en la lista. Vine para acá y entonces volví, me casé. Allá. Me casé aquí. Ajá. Yo tenía una novia de 8 años y mi esposa hoy en día. Y se la llevó. Claro, me voy solo a Brasil. No. Y esta entrevista fuera en portugués brasileño. Sí. Yo me enfoqué. Y la verdad es que yo me enfoqué tanto en esa residencia. La residencia, el primer año, los residentes cada 2 meses tienen una rotación. ¿Ven? Entonces tú pasas por cirugía oncológica, cirugía de mano. Por la clínica pasa 2 meses, por la clínica de Pitangui. Y cuando pasaban por la clínica, ellos escogen, Pitangui y su team, escogen 2 residentes para que se queden siendo residentes de la clínica en el segundo año. Bueno, pues todos querían, todos. Yo dije que a mí no me interesaba, yo no iba a entrar en esa. Fue una actitud inteligente, porque yo decía, yo quisiera que me cogieran. Claro, sí, no hay expectativa. Pero yo no tengo por qué decirlo, porque todo el mundo se está matando y se chisme y peleando 12 personas porque sea uno de los 2 escogidos para entrar a la clínica Pitangui. Pero yo me sentía que yo tenía mucha habilidad, muchas más habilidades que todo el mundo casi. Era muy hábil porque ya yo tenía mucha experiencia. Entonces, además, yo estaba enfocado, estaba sacando excelentes notas. Y una de las ayudantes de Pitangui me llamó y me dijo, vamos a cenar. Mira, nosotros queremos que tú seas tú. Y yo, wow. Yo me hice el que yo estaba como en serio, ¿sabes? Como que, no. Bueno, pero yo estaba, tú sabes, yo quería explotar de alegría en ese momento. Bueno, vine en ese diciembre, eso fue al final del año. Diciembre algo, y entonces yo regresé. Entonces me dice, ven antes, porque a mí me correspondía por la universidad, pero la clínica abre, no, la clínica no paraba, después de Reyes comenzaba la clínica a operar. Y cuando yo fui en enero, como enero 9, bueno, ahí estaban, Pitangui tenía a una de las esposas del rey de Arabia Saudita, y había llegado un avión 747. Bueno, les regalaron relojes y cosas de oro a todo el mundo, pero yo no era del staff todavía, o sea, porque había un residente que era el residente de ahí, y yo comencé a tomar un entrenamiento para pasar visita con ellos, porque ellos se iban entonces ya como el día 25 por ahí de diciembre, y ya yo me quedaba como el residente, junto con un amigo japonés, que fuimos los 2 escogidos, Rui Murakami, que es una persona que como mi hermano. Entonces ahí nosotros nos sacan de la rotación normal de residente de segundo año y todo era en la clínica, pero en la clínica había de todo, había reconstrucción mamaria, había estética. A mí me convino mucho porque al final yo nunca me he negado a hacer cirugía reconstructiva, pero nunca te viene mucho a la práctica privada. Yo sí cuando llegué... Pero o sea, hay poca... O sea, yo me pierdo la rotación desde que van a oncología, cirugía de mano de segundo año, a microcirugía. Yo me perdí esa rotación porque me escogieron para la clínica Pitangui, pero yo estaba con el maestro.
Yo hacía servicio con el maestro, yo hacía O consultas. sea, que, pues, si Los yo pacientes- entiendo, la rotación es exponente a diferentes tipos de cirugías muy específicas Sí. que tú vas rotando. Yo no hice esa rotación. No la hizo, yo- pues fue directamente a trabajar con Con Pitangui, pero de Pitangui ahí había De todo. quemados, reconstructivos, con el maestro. Porque el maestro Pitangui, el profesor Pitangui, lo que va es un día a la semana al hospital. Y ese día le guardan casos más difíciles y él entra. Y a veces le traen pacientes y él ¿entiendes? Pero después los alumnos sí pasan 2 meses con él. Pero con un contacto muy lejano. O sea, tú le puedes preguntar en sala de cirugía algo, ¿no? Pero yo fui de la familia de Pitangui. O sea, yo llegué a ser... Bueno, la cosa es que supuestamente era por 2 años. Yo no quiero tampoco alargar mucho. Supuestamente era por 2 años, pero en el tercer año, él quiere que el japonés y yo nos quedemos también. ¿Y usted qué hizo, doctor? No, pero ven acá. Entonces la condición, el tercer año es que tú operas, tú ayudas en primer año, ayudas en segundo año, tú eres segundo ayudante, primer ayudante y en tercer año tú eres el cirujano. Entonces, en el hospital, que era que me correspondía operar los pacientes, me escogían los viernes, hacía el plano quirúrgico con el profesor Ramil Sinde. Cada paciente, todos nosotros estábamos, era 12, 14 por año, 3 años. Veían los pacientes, se presentaba y había una escala donde tú te ponías en primer lugar, después tú ibas pasando. Entonces, el primero que cogía, después era el último, o el segundo, después el último pasaba al primer lugar. Entonces, a mí me escogían la cirugía y me decían, Cordero, tú tienes cirugía martes y viernes. Tienes una cara o un quemado o un tumor facial. Y entonces yo iba, aquí me daba permiso para salirme de mi servicio, ir a operar al hospital y volver inmediatamente. Con la ventaja de que ese paciente, yo lo veía el otro día tempranito antes de ir a la clínica, a las 6 de la mañana, y ese paciente luego iba a la clínica Pitangui. Era gente humilde. Y para esa gente, ir a curarse a la clínica Pitangui, yo la curaba allá porque Pitangui quería que yo me quedara ahí. Entonces, los pacientes míos que operaban al hospital iban a determinada hora, no a las horas donde entraban los pacientes de Pitangui, pero a la misma clínica donde mismo se operaban la gente más rica, se quitaban los puntos de la gente más rica del mundo, que pasaban por la clínica. ¿Cuándo te regresas a República Dominicana? Yo regreso en diciembre del 90, lleno de ilusiones. Yo quería hacer una fundación, la Leporino. Casualmente el doctor, oye, la causa de la vida, porque todo se me fue lo que yo quería. Juan Valle me llama, el doctor Juan Valle, gran oftalmólogo dominicano. Me llama y dice, Luis Andrés, estoy abriendo un servicio en el hospital Elías Santana, le dicen el hospital de los americanos, y yo quiero que tú inicies el servicio aquí, porque ahí no había cirugía plástica. De vez en cuando venían grupos de americanos y le guardaban los pacientes de labio leporino, fisuras faciales, palatinas. Entonces yo comienzo a iniciar el servicio de cirugía plástica, donde yo operaba ahí 4 o 5 martes y viernes. Me daban una dieta para la gasolina, para la fotografía, porque en esa época se revelaba. Y comienzo ahí, yo hice más de 800 casos de labio y paladar. Y fisuras faciales, porque no solamente el labio y paladar, tienes 15 fisuras faciales. Y entonces, quiero hacer la fundación, la fundación labio y paladar. Se somete al Poder Ejecutivo y se quedó en papel engavetado ahí. No tuve quien me ayudara a hacer una obra que yo siempre quise hacer. O sea, que eso quedó así troncho. En mi deseo de hacer una fundación labio leporino ya no vale la pena, porque ya hay una fundación internacional, que es Sonrisa, Operación Sonrisa, que se ocupa en todo aquí también. Aquí también. Vienen aquí, trabajan muy bien y tienen esa parte cubierta aquí de una manera muy efectiva. Hablemos de la práctica privada, doctor. ¿Cuándo usted funda su instituto, su centro, su clínica? Bueno, yo fundo mi clínica en el 7 de septiembre del año 1994. O sea, 4 años después de su llegada. Sí, yo de una vez me enfoqué que yo tenía que hacer mi clínica alejado de centros médicos que compartían un mismo quirófano, un paciente con un parto, con todo lo que se evacúa durante un parto. Y además la privacidad. Yo entendía que las enfermeras no le daban la importancia y denostaban los pacientes de cirugía plástica. Entonces, ya habían aquí parte de clínicas de cirugía plástica, quizá más de 2. Y yo entonces comencé, y en la casa de mi abuelo,
que era de Darío, se la había comprado Darío Suro, que se quería retirar ahí para pintar, él nunca lo hizo. Yo recuperé esa casa que estaba alquilada y en la casa de mi abuelo. Entonces, eso tiene mucho significado para mí, esa pequeña clínica. Entonces me asocié con el doctor José Espaillat y con el doctor Nelson Bloise de San Juan, Sí. amigo de don Juan, tu padre. Prácticamente son familia mi papá. Ah, bueno. O sea, en el sentido de que en esa época, y eso, yo quiero traer a papi para acá a entrevistarlo, pero él cree que está en la Guerra Fría, todavía no quiere venir para no hablar mucho. Pero entre los cuentos de esta, de su adolescencia en San Juan de la Maguana, con el doctor Johnny León, Nelson Bloise, bueno, Sí, por ahí va el son asunto. muy amigos. En fin, que yo comencé, entonces ya yo tengo que dejar porque yo tenía que echar para adelante mi clínica, tenía una deuda, yo le debía a mi familia, a todo el mundo, mi hermano, mi hermana, mi cuñado, mi suegro, me prestaban dinero para yo terminar. Oye, yo le voy a contar esto, yo nunca se lo he contado a nadie. Yo estaba trabajando bien, pero todo el dinero no era suficiente, porque la clínica que yo me metí, una locura, porque debió haber esperado un poco más. Pero yo quería que fuera ahí en esa casa y lo conseguí, entonces tenía como un afán. Entonces, oye, me acuerdo que un día en mi casa, en el año 93, en mi casa faltaba comida, porque todo el dinero se iba para la construcción. Y una prima de mi esposa le llevó una comprita de 100 pesos para que nosotros tuviéramos algo de comer. Claro, yo podía ir donde mi papá, pero en casa no había dinero con qué comprar comida, porque todo el dinero era para la construcción de la clínica. Y yo me dije, y hablé con Sara, y dijimos, oye, que no se nos olvide nunca que 100 pesos, cuando tú lo necesitas, es una cantidad importante de dinero. O sea, eso me marcó realmente. Pero nada, para adelante. Y la clínica, conseguimos al mejor decorador de la época, Julio Ortuño. La clínica rompió esquemas. ¿Dónde? En la calle Pedro Lluvera, número 3. Palacio Nacional. Ahí En la parte de atrás. comenzamos sin prisa pero sin pausa, como dice Fran Rainieri. Y ahí fuimos creciendo el volumen, trabajando siempre con nuestros principios, diciendo no al que no ameritaba. Se ponían bravos, no entendían, no agradecían que tú le dijeras que no. Pero en fin, así poco a poco yo creo más en construir más un bagaje, un prestigio. Sí. La reputación. La reputación. Más que tener muchos pacientes. O sea, a mí la vida cambió del cirujano plástico, de la medicina. La medicina ahora es compromiso de resultado. No es relación médico-paciente, prácticamente. Yo no me niego. Yo me niego. Yo quiero relación médico-paciente. Yo quiero empatía. Yo quiero que el paciente que venga donde mí, primero que nada me conozca, sepa de mi antecedente, sepa cómo venga referido de voz en voz principalmente, porque otro paciente te lo refiere. Yo no quiero el paciente que ve mis resultados en internet y yo quiero ese resultado. Parece se pierde esa parte humana. ¿Sabe que eso lo toca a veces muy interesante? Porque, y es un tema que vamos a cubrir ahora, porque tengo un par de preguntas que son básicamente para mí, que creo que va a servir mucho para la entrevista. Es que estamos viendo como, no digamos que un proceso de involución, para no tildar lo que está aconteciendo quizás como algo que no sea correcto de la perspectiva quizás de la edad de nosotros y lo que hacemos nosotros. Pero vivimos una época donde todo es tan de etiqueta y no contenido. O sea, todo es tan artificial, tan efímero. Inclusive en la práctica médica que se está viendo en la actualidad, claro, hay sus excepciones como en todos los lugares, pero ya los pacientes no son el ser humano que llegó con una condición en la cual se toma en cuenta todos los factores, hasta la parte psicológica, claro, la trayectoria. Nosotros somos, la parte psicológica es lo más importante, la motivación que tiene ese paciente, cuáles son las perspectivas que tiene. La razón por qué tú llegaste aquí, ¿verdad que porque sí? está aquí, porque quién te refirió, si tienes problemas con tu marido. O sea, tú tienes que conversar y conocer a esa persona. Tú tienes que tener un conocimiento porque, o sea, tú modificas muchas veces. Tú puedes modificar. Inclusive depende de la personalidad del individuo. Entonces, ¿Modificar qué, hay que doctor? tener mucho cuidado. El procedimiento. Sí, por ejemplo, el profesor Pitangui tiene un caso famosísimo en la cirugía, en la historia de la cirugía plástica, de dos mellizas gemelas univitelinas, con personalidades diferentes. Tenían jiba, eran muy lindas. Y muy conocida, se hicieron muy conocidas en el jet set de Río de Janeiro.
Y Pitangui estudió la personalidad de cada una, pero un trabajo maestro. Y a cada una le hizo el perfil que iba más con su personalidad. Y cada una fue más feliz que lo que era. Se identificó más con ella misma, porque tenían personalidades diferentes. Tú puedes hacer eso. Eso, normalmente, uno olvida un poco eso. Lo toma en cuenta cuando tú vas a hacer, no te subas la, mira, si te subo la ceja más de la cuenta, te ves distante, te ves lejana. Tú eres una gente que le gusta estar cercana. Si el mentón está muy retraído, tú tienes que ponérselo bien, porque el mentón retraído significa, la gente te identifica, es la percepción de la persona. O sea, que es un elemento artístico 100%. Juan Carlos, por ejemplo, lo que yo trato es de buscar armonía. O sea, eso es la parte psicológica. Pero en una cara, ¿qué no está en armonía? La ceja, la distancia, el labio superior 1. El número de la proporción divina se aplica perfectamente en la cara. Va a ser una proyección más larga, esta distancia. Este es 1, este es 1.618 y este es 1. Igual los ojos, con la distancia de los cantos. El valle de lágrimas, la fosa temporal. Yo veo una cara. Tú eres joven. No es una paciente o un paciente para cirugía de rejuvenecimiento facial. Es un paciente para, por ejemplo, relleno. Entonces, tú vas buscando dónde falta armonía en ese rostro. Le falta proyección, tiene el surco muy pronunciado. A veces tú quieres subir el surco y no es ahí que está. El problema es que está vacía arriba. Y la cara con el tiempo también se va cambiando de triangular a ponerse la cara cuadrada. Entonces, un rellenito aquí sube un poquito la parte inferior. En fin, un ejemplo de lo que nosotros manejamos. Y lo importante que es tener relación médico-paciente. Pero, nada, uno no puede negarse que estamos en un mundo donde es importante. Yo veo más ventajas, porque hoy tú estás comunicado completamente, tienes toda la información en tu mano, tienes sus desventajas. Y en medicina es que se pierde esa relación médico-paciente, que yo me niego a perderla. ¿Sabes? Aparte de que yo necesito, nosotros tenemos aquí un dicho, Francesco y yo, que a veces decimos que una de nuestras cruzadas es traer a personas sumamente interesantes, prácticamente desconocidas. O sea, hoy vemos como, por ejemplo, hay personas muy conocidas que crean entretenimiento en las redes sociales, 1 millón de seguidores, etc. Pero es más etiqueta, el contenido es para quien ese contenido le interesa, pero es un contenido con poca sustancia. Nosotros siempre nos ponemos de acuerdo traer personalidades que a nuestro entender el grado de conocimiento que tienen en las redes, en los medios en los cuales se vende todo, son prácticamente desconocidos, pero tienen tanto que ofertar, que es el caso suyo. Entonces, sí es cierto, o sea, eso es historia, eso es digno de admiración. Ese empuje de pequeño, esa visión que usted tuvo, esa determinación, yo voy a ser médico. Y por encima de todo, eso es lo que yo quiero. Y aquí está la trayectoria que habla por sí sola. Desde que usted comenzó, dijo que fue en el 94 su clínica, ¿verdad que sí? Sí, yo empecé a ejercer en enero del 91. Del 91, pero me refiero a la clínica privada. En el 94. En laringología. Exacto. Y después en la clínica de Espaillat, Guerra Cejas. Okay. Y ya en el 94, 7 de septiembre, inauguramos la clínica. ¿Su clínica se llama? Instituto de Cirugía Plástica. Mi socio José Espaillat y un servidor somos los cirujanos plásticos, y el anestesiólogo, el amigo de don Juan, Nelson Blois. Que es un maestro de la anestesiología. Desde 1994 a la actualidad, ¿cuáles han sido los cambios más significativos que ha visto las tendencias de la búsqueda de la transformación a través de la cirugía plástica? Es una excelente pregunta, Juan Carlos. Mira, los procedimientos, decíamos nosotros, lo decimos mucho, que está todo inventado hasta el helado en palito. Pero a veces las técnicas, tú buscas la historia y ahí estaban, lo habían hecho. Lo que pasa es que la tecnología no permitía el desarrollo. La cirugía plástica ha madurado. Uno de los grandes avances que aconteció antes de que yo entrara fue la liposucción. Succión se decía en ese momento, ha ido cambiando de nombre por razones mercadológicas. Comenzó en el año 1983.
Y eso modificó tremendamente el abordaje del paciente con pérdida de peso, que tenía unos chichos que no se aspiraban, simplemente se sacaban y dejaban marcas grandes. Entonces, eso disminuyó prácticamente esas cirugías corporales. Desaparecieron prácticamente. Ahora vuelven con la cirugía bariátrica. Después de 20 años, ya en los años 90, 80, comienza la cirugía bariátrica. Bueno, eso fue de los grandes avances y permitió hacer, por ejemplo, en la cara, se separaba la piel de un lado a otro, porque no teníamos cómo tratar el cuello se que le quitaba la grasa con tijera. Y hacía que levantar ese colgajo fuera muy riesgoso. La liposucción sola o combinada con procedimientos vino a traer mucho avance. Y también todo lo bueno, como todo, tiene sus inconvenientes, que es tan fácil que el que lo ve dice, yo lo hago también, pero no hay una responsabilidad, no hay un entrenamiento, un compromiso con preservar a ese paciente y hacer buenas indicaciones, decir no cuando no. Y hasta ahí llego. Bien. Los procedimientos quirúrgicos fueron mejorando, se fueron perfeccionando. La intención siempre fue crear resultados con la menor cicatriz posible. En algún momento, la cirugía plástica se volcó en la gran mayoría en tratar de hacer cirugía pequeña, pero olvidamos de la forma, por ejemplo, en un seno. Cicatriz vertical, pero entonces aprendí de Pitangui y eso se me quedó. Primero la forma y trata de hacer la cicatriz más pequeña posible, pero no sacrifique la forma, que el paciente viene de buena forma. Ahora, todo eso hay que hablarlo con el paciente antes de, cuáles son tus intenciones y nunca ofrecer menos. Siempre digo, nunca ofrecer que las cosas van a ser pequeñas. No, tú vas a tener una cicatriz, la cicatriz va a ser aquí, y tú prefieres que sea más pequeña. Nunca dar una sorpresa de más. O sea, tú prefieres que sea más pequeña, pero se compromete la forma. No, cuando hablo con el paciente... Yo creo que el mensaje es que si él sabe que podría ser seguro que sea de aquí a aquí, ¿verdad? De aquí a aquí. Él le dice, mira... Va a ser de aquí a aquí o más grande, aunque él puede ser la más pequeña. Es lo que nunca va a hacer. Es decirle que más pequeño. Lo que sabe puede ser lo más pequeño, sí, para que luego el procedimiento tenga que ser más grande. ¿Te va a doler? Sí, te va a doler. La lipo duele mucho. Ahora, hay calmantes suficientemente buenos para eso. Hay hasta bombitas, de todo hay. Pero hay dolor. No le niegues el dolor. Es la verdad. La mayoría le duele. Hoy viene una paciente y me dijo, usted me dijo que me dolía, a mí no me dolió nada. Pero eso es un caso. Yo me voy al extremo, no al extremo, pero me voy a que el paciente tenga menos expectativas y yo sorprenderlo por otro lado. Bueno, en fin, hablando de la evolución de la cirugía plástica. En cirugía estética estamos hablando. Sí, señor. Cirugía reconstructiva es otro andar. Los procedimientos se siguen madurando. Viene entonces otra cosa que modifica el curso de la cirugía plástica, que es la inyección y transferencia de grasa de un sitio a otro. Hay ventajas y desventajas. Yo recuerdo que hicimos un live, usted y yo, y usted lo explicó de una forma magistral. Yo quiero que explique esa diferencia, cuáles son los problemas, los pros y los contras. No, por ejemplo, el área que más se usa son la cara, transferir cara. Si el paciente está dormido, hay rellenos que tú lo controlas muy bien, que tienen un periodo de duración, que son seguros. Nunca utilizar productos que sean de partículas sólidas porque dan reacción alérgica. Entonces, el ácido hialurónico, los fabricantes consiguen una sustancia que se acerque lo más posible a una partícula sólida sin llegar a ser sólido para que la duración sea mayor. Eso te resuelve, porque si el paciente está dormido y tú le puedes sacar grasa de la rodilla, de la barriguita, donde sea, o a veces le puede ayudar y hacerle una liposucción, y coge grasa y la pones en la cara. Con un poco desconocemos qué porcentaje queda, pero el paciente no está perdiendo nada porque está anestesiado por otro motivo, no viene a eso. Pero lo que sí se hace mucho es el injerto en los glúteos, y el injerto en los glúteos da excelentes resultados. Y los glúteos tienen piel, tiene una capa de grasa generalmente pequeña y los 3 grandes músculos que usted trabaja con esa sentadilla que usted pone a uno. Entonces, se puede poner grasa en el espacio entre la piel y el músculo, que es donde va la grasa. Y tú puedes poner suficiente volumen ahí. Y ahí no hay vasos importantes que tú vayas a tener ningún tipo de embolia, que sea la grasa se mete por ningún otro sitio. Infección nunca la he tenido, pero está descrito, puede pasar.
cualquier paciente se te puede infectar. Pero yo, honestamente, yo te digo la verdad, nunca he tenido problema con el injerto de grasa, que hay que advertir al paciente que un porcentaje de eso antes de los 6 meses se va. 35, 40%, depende de la técnica, y poner la grasa en puntos cerca de grasa sana. Porque si tú pones mucha grasa unida, la parte del centro no tiene contacto con una que esté viva y se necrosa. Entonces puede tener hoyos. Entonces es una pistolita con la grasa adentro, decimos punto a punto. Entonces, perdón. O sea, esa grasa, ¿verdad? Que la sacamos de otro lugar. Sí. Y la ponemos ahí en contacto con, como usted dijo, la grasa viva. Claro, tiene que un injerto. Crea conexión, Claro. Se reintegra al cuerpo y se comporta como la célula del lugar. Engorda, disminuyen. Eso, la técnica, claro, Vitramat depurado. Y por supuesto, la grasa tú la sacas y tú la lavas primero, solución salida en antibiótico. Le quita toda la parte fibrosa para que sea grasa pura. Y inclusive antibiótico le ponemos para que disminuya la posibilidad de gentamicina, yo uso. Pero aparte de eso, yo sé que hay mujeres que se ponen implantes también, ¿o no? Sí, yo personalmente nunca, yo vi muchos grandes cirujanos, trabajé con cirujanos importantes. Yo fui invitado como profesor y ayudé porque en México, bueno, se me olvidó el nombre, pero un gran cirujano ya murió. Me invitó a que yo entrara con él en una cirugía de glúteo y que yo la hiciera. Yo hice ante la cámara en Guadalajara una cirugía de glúteo, pero el resultado, honestamente, a mí no me gusta. No, se ve. Que es muy. Incluso por más pequeña que tú pongas, nunca me gustó el resultado. Incluso cuando la persona camina, como que se ve raro, como que el movimiento no es. Que yo implante, yo me doy cuenta así. Y no, honestamente, esa nalga, que la nalga es una cosa muy importante. Entonces, en el cuerpo femenino y en el hombre también. Es que casi todo, viejo. Bueno, me pasó en estos días, estaba yo en el Nacional. Coño, una mujer con tacos, una mujer corpulenta, tipo, le gusta prácticamente al dominicano promedio, ¿verdad? Y no era muy graciosa de cara, con un pelo largo, pero tenía un maldito cuerpo con unas nalgas, viejo. O sea que, la verdad, digo yo, la verdad es que tiene nalga, coño, pica 2 veces. Porque no había hombre que no mire, incluso hasta las mujeres miraban, o sea, y parecía que, no te pueda decir que no soy un experto, pero ¿Cómo que no? No, pero bueno, no, en la parte de cirugía plástica. No, lo que me refiero es que cuando la vi, yo automáticamente fui detallando y me di cuenta que había una cierta armonía entre el tamaño de los muslos y los femorales, que daba quizá la posibilidad de que ese glúteo era de ella, natural, no había sido trabajado por un cirujano plástico. ¿Me entiendes? Yo vi anatómicamente y digo, coño, pero es que está muy completo, o sea, va como una potranca, o sea, con una pierna gorda. Se veía natural, armónica. Sí, no, una cosa impresionante. Y definitivamente eso es lo que ha llevado un auge, que ahora hay una tendencia, que lo he visto mucho, inclusive de ponerse glúteos de forma exagerada. Bueno, ahí te voy a llevar. Ahí yo quería Entonces llegar. ahí yo sé que tú quieres que yo llegue. Bueno, cuando tú ese espacio que es el natural, donde está la grasa, tú tienes, por supuesto, una cantidad, porque si tú pones más de la cuenta, ya tienes que poner células al lado de células que están siendo trasplantadas y no sobreviven. Entonces, tienes gente que usan el espacio del músculo glúteo. O sea, meten la cánula por el músculo y llenan el músculo glúteo con grasa. Da un resultado muy bueno, pero yo no se me ocurre meter una cánula dentro de un músculo. Yo no sé, yo no entiendo. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que los músculos ahí abajo tienen ya el espacio femoral, el espacio piriforme donde pasa la arteria femoral. Y ahí a veces se puede mucho o muy bajito, o tanta cantidad que la grasa se mueve, se moviliza, llega al espacio femoral. Y la misma presión hace que entre dentro de la arteria o la vena femoral. Peligroso. ¿Qué pasa eso? Muerte inminente. Pero además, el espacio de arriba es suficiente para una armonía. Claro, cada caso es individual. Hay gente que, inclusive flaquita, que no tiene grasa. Entonces ahí, bueno, le pone lo que tenga o la aconseja, si no ha hecho ejercicio, trabajarse
con hipertrofia muscular. Y si quiere un implante de glúteo, yo le digo, mira, a mí no me gusta por esto, por esto, por esto, entonces ahí yo no entro. Pero muy pocas veces me pasa. Porque el paciente ya que va, ya sabe lo que va a buscar y sabe lo que está buscando. Sí, es como el que va al gimnasio nosotros, que no va a ir preguntando no, si por... creo que es una pesa. No, a mí no me gusta darle duro. Sí. Te equivocaste de gimnasio. Ya sabe que Doctor, ¿cuál es el futuro? Yo quería hacerle una sí, por favor, arranca, por Dios. Doctor, ¿por qué es tan difícil el ombligo? Me explico. Yo veo esas mujeres que se hacen el tummy tuck. Sí. Y primero, ¿por qué hay que eliminar y después reconstruir un ombligo falso o artificial? ¿Y por qué es tan difícil que quede estéticamente? Mira, yo te voy a decir mi caso personalmente. Una de las cosas que yo menos me gustaba en mis inicios, cuando llegué de Brasil y mis primeros 10 años, eran los ombligos. Porque nos enseñaron que se hacía una vez y entonces se sacaba el ombligo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes flacidez, tú separas la grasa desde abajo, desde donde va la cicatriz suprapúbica, donde va la cicatriz que hacen normalmente en la cesárea, pero prolongada hasta la espina ilíaca normalmente. Dependiendo de la cantidad de flacidez, la prolongación de la flacidez, la cicatriz será más corta o menos corta. Entonces, lo normal es que sea hasta la espina ilíaca anterosuperior. La cicatriz en media luna, que se esconde con la ropa interior detrás de baño. El paciente tiene que tener suficiente flacidez para que yo pueda separar todo ese colgajo que se nutre por los laterales y por arriba. Los vasos perforantes se coaptan, se cauterizan, entonces se alimentan por esas colaterales. Y tú puedes apretar sin abrir los músculos, tú puedes plicar. Plicar es unir con sutura con hilos no absorbibles. Y hace un plastrón, que ese plastrón al cabo de 2 meses ya no depende de la sutura que tú le diste, sino que se pega. Eso se une. Pero eso estamos hablando de la piel. Sí, no, estamos hablando del músculo. Del músculo. La piel está levantada. Ajá. Toda la piel. O sea, él levanta y trabaja por dentro el músculo. Cuando tú estás separando el colgajo para poder trabajar los músculos, tú separas el ombligo. El ombligo de la paciente, tú lo puedes separar redondito, ovalado, como tú quieras. Entonces, el ombligo de la gente, de las mujeres jóvenes, armónico, es un fuso vertical, no horizontal. Con el tiempo se va horizontalizando el ombligo. Entonces, lo más sencillo de todo, yo te digo que yo me quejaba, lo hacía muy grande, redondo, parecían 50 centavos. Entonces, pero vamos a hacerlo ovalado. Eso fue natural, eso fue surgiendo, eso no me lo enseñó nadie. Cortaba ovalado el ombligo, entonces cuando yo levantaba quedaba el huequito aquí, el ombligo quedaba allá abajo, yo suturaba abajo y arriba del ombligo, apretaba y luego toda esa piel que estaba del ombligo hacia abajo sale, a veces un poco más, dependiendo de la flacidez, y tú caes con la piel de arriba hasta la incisión del pubis. No sé si me entiendes. Sí, perfectamente. Entonces, cuando tú mides dónde está el ombligo, que ya tú lo cortaste de forma ovalada, juvenil, tú cortas la piel ahí mismo. Entonces tú, de la misma forma, ovalado arriba, y eso tiene que tener fijo el ombligo abajo para que no suba y tenga un canal umbilical, porque cuando el paciente está muy plano no se ve bonito, el ombligo tiene que tener su concavidad. ¿Entiendes? Entonces tú fijas el punto, ovalado y ovalado arriba. Yo no tengo problema con el ombligo, ni tengo queja. Lo que pasa es que a veces ese paciente tú tienes que chequearlo porque tiene tendencia esa cicatriz a hacer hipertrofia. Se resuelve. Si el paciente a tiempo se inyecta un poquito de triacinolona, tú lo resuelves. Si necesita a los 2 meses más, un poquito más, tiene que estar pendiente porque el paciente no se puede dar mucho masaje ahí. Y no se puede poner una lámina de silicón, que es una de las cosas que nos está ayudando mucho a tener cicatrices mejores. Entonces, el problema es que esa cicatricita a veces hace hipertrofia, entonces se ve, pero la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces no. Y te digo sinceramente, estoy de acuerdo contigo, pero eso yo lo resolví hace mucho. Mi ombligo, de verdad, de mi abdomen, no tengo que mencionarlo al paciente. Y el paciente no me, nada, un ombligo natural, de verdad. La pregunta es el futuro de la cirugía plástica. Y bueno hablar del futuro, porque usted vivió el pasado y estamos en el presente, gracias a Dios. O sea, usted ha podido ver la trayectoria de los requerimientos, las tendencias, cómo ha cambiado mucho los parámetros de estética, por ejemplo.
Anteriormente las cosas ahora son más, se pueden ver, nosotros inclusive recibimos algunas pacientes o clientes en el gimnasio, o sea, ya con cirugía, que tú dices, concho, pero como que grotesco, como que no hay un aspecto de equilibrio armónico ni estética. O sea, ¿cuál es el futuro de la cirugía plástica? Mira, hace un tiempo, hace los años 90, se predijo que la cirugía general iba a desaparecer con el tiempo, sustituida por la cirugía robótica o por la cirugía laparoscópica. O sea, ya cuántos abdomen se abren para hacer una vesícula, un apéndice, tumores, recesión, cirugía de manga gástrica, cirugía de bariátricas. O sea, cada vez la cirugía es más tecnológica. Siempre se predijo que la cirugía plástica iba a permanecer. Yo fui a la conferencia del famoso el doctor americano, un doctor General Surgeon. Yo fui a la conferencia en San Francisco, California, en el año 94, en el Congreso Mundial de Cirugía Plástica, y él dio una conferencia sobre eso. Y él predijo que en el año 2000, los niños que nacieran después del 2022 iban a tener una expectativa de vida por encima de los 112 años. Lo perdido, vamos a ver los que nacen de aquí para adelante, por los avances médicos, y que las causas de muerte serán accidentes, principalmente accidentes. Michael Jackson fue un pionero y se lo van a reconocer en 20, 30, 40, 50 y para el resto de la vida. Michael Jackson quiso hacer una transformación en lo que él quería hacer. Michael Jackson, negro, o sea, de raza negra totalmente, se quiso convertir en un blanco. Y hubo cambios criticables porque realmente no era lo que le correspondía. Lo que le correspondía es aceptarte dentro de tu ambiente, dentro de tu faja etaria, dentro de tu raza, dentro de tus patrones normales. Pero él no, él rompió un esquema y hizo transformaciones importantes. Esa cirugía que tú puedas escoger cambios importantes, tomando en cuenta los patrones psicológicos, se va a lograr, y se está haciendo muchas cosas en la cirugía cráneo-maxilofacial. No es cirugía de cara. Pero eso va a llegar un momento en que los cirujanos, será una rutina, mover la estructura profunda, no solamente los músculos, que es lo que nosotros movemos, pero nosotros no movemos huesos. Nosotros no movemos... entonces tú vas a poder en una computadora hacer cambios estructurales, modificaciones. Ya son cambios que tú necesitas una evaluación psicológica, a ver lo que tú estás logrando y lo que es esa persona y qué es lo que quiere, ¿entiendes? Eso es a través de lo que está pasando hace mucho tiempo. En cirugía craniomaxilofacial se están haciendo maravillas, pero eso va a llegar un momento que va a pasar a la estética. La aparatología va a disminuir muchas cirugías que se están haciendo. Ya comienzan a haber criolipólisis en sus inicios, que es una succión de la grasa que se congela y parte de la grasa se licúa y se elimina por la orina sin ser. Por eso está todavía muy limitado a pequeñas cantidades. No sustituye todavía la liposucción. Aquel paciente que yo le digo, te tiene muy poca grasa, entonces no vale la pena pasar por esto. O tú no tienes una piel buena, pero no tienes una opción como para hacer un tummy tuck, simplemente la piel es de mala calidad sin estar laxa. Ese paciente se puede ir a hacer procedimientos como esa criolipólisis. La radiofrecuencia está mejorando mucho. Ahora hay un G-plasma que mejora la calidad de la piel, que es una onda sonora con helio, que tú la pasas por debajo de la piel y retrae. Está comenzando. Todavía no sustituye una cirugía. Pero una paciente joven, con un poquito de flacidez, con la mejilla todavía en su sitio. Entonces, eso va a irse perfeccionando, Juan Carlos. Los procedimientos van a ser menos riesgosos. Y menos invasivos. Menos invasivos o con más control. Y estamos llevando al cirujano plástico. Los procedimientos estéticos tienen que ser hechos por el cirujano plástico. Porque es el que está preparado psicológicamente, conocer psicológicamente a los pacientes, conocer las complicaciones de todas y dar un abanico de posibilidades, como lo puede dar un cirujano plástico. Yo creo que otros intrusistas al área, la gente tiene que tener mucho cuidado, porque
Si yo no sé hacer cirugía de cara y hay unos hilos lo que yo sé poner, Claro. todos los pacientes que yo vea de cara, lo que yo le voy a querer poner hilo, pero usted no se va a poner hilo. Usted se va a poner, o sea, está muy caída, eso los hilos no le va a hacer gran cosa. O no, es una liposucción porque tiene la piel buena. Tú le das un abanico de posibilidades. O infiltración de la cara si te vas a operar de otra cosa. Pero con ácido hialurónico se hacen trabajos maravillosos. El mismo Botox bien puesto, la gente dice, queda artificial. No queda artificial. No es el procedimiento en sí, es el gusto y la responsabilidad, el compromiso estético de armonía que tiene el cirujano plástico. Yo entiendo que la cirugía plástica seguirá avanzando a pasos gigantes. Estamos viendo todavía los primeros, todavía al principio. La cirugía plástica no tiene del año 50 prácticamente, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú sabes cómo surge la cirugía plástica? Había un famoso doctor llamado Sir Alec Gilles. Bueno, le hicieron Sir después de sus méritos. Era un otorrinolaringólogo que en la Primera Guerra Mundial tuvo que entrar a los campamentos de curaciones. Comenzaron a mover tejido. Una herida te amputaba, mover el tejido, levantar el tejido, cubrir esto y cerrarlo aquí. Y en la Segunda Guerra Mundial, Gilles siguió trabajando, un inglés. Y Sir Archibald McIndoo y un grupo de prohombres de esa época aprendieron a movilizar tejido. Y esos conocimientos de levantar colgajos que se alimentaban no directamente por vasos perforantes, sino tenía que estudiar la anatomía para saber qué alimentaba este colgajo. Mira, este colgajo puede sobrevivir hasta aquí, porque aquí ya vienen los capilares y se diluye la trama vascular. Entonces, esos conocimientos se comenzaron a utilizar en la cirugía estética. Ya habían desde 1000 años atrás, desde sus rutas en la India, antes de Cristo, habían hecho, inclusive le amputaban la nariz a personas que le encontraban siéndoles infiel. Eso se castigaba con amputación. Y había un famoso cirujano en sus rutas que hizo el colgajo indiano, sacaba piel levantada, se quedaba con la arteria. Oye, pero qué interesante. Y lo pasaba. Y también el colgajo. O sea, reconstruía la nariz. Y te hacía una nariz bastante bien hecha para la época. Esos mismos principios se usan hoy en día. La reconstrucción nasal con la frente. Y ahora se ponen expansores. Los expansores ya eso es cirugía reconstructiva. Pero tú metes un expansor que es una bolsa vacía en la frente y tú tienes aquí un tumor que no te da para cerrarlo. Por más que tú muevas y movilices tejido, te da una deformidad. Tú metes por el pelo una bolsa, la cierras y eso tiene una válvula debajo de la piel que tú vas. La piel se expande, es por eso se llaman expansores. Entonces, cuando tú has expandido relativamente lentamente en 2 o 3 meses, eso tiene una cantidad de piel que te sobra que tú la puedes mover para hacer cirugía reconstructiva. Entonces, ahí hay todavía más avances que la cirugía. La cirugía estética tú no puedes inventar. Yo creo que en el podcast que yo menos he hablado en este. Pero que hay tantas cosas interesantes y que usualmente pero que la pasión, no, pero que eso es lo que nos, o sea, la idea de traerlo aquí, doctor, y es que nosotros hemos emprendido una cruzada de dar una perspectiva fresca, real, no contaminada, no digamos que por intereses muy particulares, de informar cosas que permiten a la gente tener contraste con las opciones que hay en el mercado. En la salud, en la medicina, en la prevención, la dietética, la nutrición, en los procedimientos quirúrgicos, para que la gente tenga opción, porque es que, como digo yo, personas extremadamente interesantes, poco conocidas. Entonces, yo creo que los grandes beneficiados van a ser nuestras personas que nos sigan, que van a escuchar esto, acaban de escuchar esto, porque le va a permitir ver esa dimensión suya que solamente dan los años de experiencia. Porque como yo siempre he dicho, un procedimiento, cualquiera que sea quirúrgico, hay un alto riesgo siempre. ¿O me equivoco? No diga alto riesgo. Hay un riesgo. Hay un riesgo. Que tú lo puedes disminuir. Hay un riesgo. Hay un riesgo. Pero lo mismo pasa en la profesión mía. O sea, yo en estos días tuve una paciente que nosotros la vamos a invitar, bueno, puedo decir el nombre, porque eso es la señora Sandra Báez, la esposa del señor Ramosito Báez. Sandra estaba hace tiempo en el gimnasio. Y que Sandra tenía 1 año y pico con una condición grave de espalda. O sea, ella estaba prácticamente tullía.
O sea, ella decía que ella no iba a terminar en silla de ruedas porque no se iba a operar, porque en un par de ocasiones hizo procedimientos quirúrgicos o procedimientos, perdón, no quirúrgicos, pero sí con cierto grado de ser invasivos, con quema de nervios, no sé, procedimientos muy modernos de punta en Estados Unidos, y no mejoraba. Ella fue a diferentes lugares a hacer entrenamiento y el primer entrenamiento le echaba para atrás. Y Sandra Baez, con apenas 8 semanas conmigo, tiene una vida completamente funcional. Entonces quiere decir que el riesgo lo va a marcar en la mano de quien tú estés y el expertise o la competencia que tú puedas tener. Porque el procedimiento, imagino, y ya con todo lo que usted ha dicho, que son procedimientos tan simples que cualquier persona, sin requerir esos años de experiencia, lo puede ejecutar. Pero cuando usted entra a un quirófano y usted está en manos de alguien, cuando está completamente sedado, entonces ya la historia es otra. O sea, y yo conozco muchos médicos, muy buenos amigos míos también, cirujanos plásticos, que han pasado por el gimnasio, siguen siendo mis amigos, que eventualmente los podré traer acá. Pero la idea es que la gente pueda ver las diferencias de no solamente lo que vende la modernidad y lo nuevo, sino lo que arrastra la experiencia y lo que va quedando atrás, que aún se puede ver en el día de hoy, como usted, doctor Luis Andrés Cordero. Muchas gracias, así es, estoy de acuerdo contigo. Bueno, ante todo le quiero dar las gracias, Francesco. Yo quería hacer una última pregunta. No, mire, yo siempre he tenido, me ha llamado me ha hecho curiosidad. Por ejemplo, cuando una mujer tiene cáncer de seno, que se le hace la mastectomía, ¿qué opciones tiene de reconstrucción? Porque no es lo mismo, me imagino, poner un implante en un seno sano, flácido, a reconstruir, porque yo veo que queda una cicatriz bastante fuerte cuando hay se puede hacer algo, o sea que... Bueno, déjame explicarte, no todas las mastectomías son iguales, hay muchos tipos de mastectomías dependiendo de la agresividad del tumor. Inclusive las mastectomías que te dejan el músculo pectoral, pues lo más sencillo es meter lo que yo te decía, un expansor, que es un expansor, en el caso de los senos, es un expansor redondo, tú calculas de qué volumen, hasta cuándo tú le quieres llegar, porque tú no quieres una pelota, tú metes en la piel que le han sacado el tumor, con o sin pezón, tú puedes reconstruir, o muchas veces guardan el pezón en otro sitio como un injerto, en la parte interna del muslo, tú lo guardas ahí para cuando se haga la reconstrucción, tener tu misma areola y pezón. Si hay el músculo pectoral, lo más fácil es un expansor. El expansor se va estirando, se sobreestira para que el seno tenga una caída, porque si no queda, como te digo, una pelota. Entonces, y después se saca ese expansor y se pone un implante. Claro, tiene que tomar en cuenta el seno contralateral. O sea, la función del expansor es estirar la piel. Estirar la piel para que permita adaptación a un implante de forma natural. Entonces, eso es lo más sencillo, el mejor resultado. Ahora, no tiene músculo, porque ya fue una mastectomía radical modificada. Entonces, tú tienes que llevar un músculo. ¿De dónde tú lo puedes llevar? De la zona cercana, de la parte de la espalda, hacer una transferencia, o del abdomen si la paciente, muchas veces, normalmente el cáncer de mama ocurre después de los 40 y pico de años, entonces ya la paciente ha tenido 3 hijos, 2 hijos, tiene flacidez, entonces a través de las arterias que van a la parte que nutren la parte inferior, tú levantas un colgajo, lo pasas por abajo y lo metes arriba con piel inclusive, para tener exceso de piel y cubrir un parte del músculo. Y haces una abdominoplastía y cierras la pared. Pues consigues 2 cosas, una estética, que muchas veces se liga la estética con la reconstructiva. Entonces, eso sí requiere, por ejemplo, yo no hago cirugía reconstructiva de mama. ¿Por qué? Porque yo inclusive fui de los que ayudé a Pitangui a hacer los esquemas y la normatización de cómo expandir. Yo me encargaba de expandir todos los pacientes de la clínica Pitangui mientras yo estuve allá. Hicimos un trabajo de cómo expandir, hasta dónde expandir, cada cuánto tiempo expandir, y cuáles eran los parámetros que se tenían que tomar en cuenta para decir, espérate, no ponga más demasiado porque la piel tiene un límite. Entonces, cuando yo llego aquí, en mi consulta privada, bueno, en los Alcarrizos fue otra historia, eran más personas con deformidades congénitas. O operamos a alguna paciente con gigantomastia, pero ya eso es otra cosa. O sea, pero ya a nivel privado, a mí nadie me solicitó una reconstrucción mamaria, sino 10 años después. Y yo dije, pero yo tengo tiempo que no pongo un expansor, o sea, ya
tú tienes que ofrecer lo que tú das seguridad. No tenga miedo, haga lo que usted sabe hacer. Yo no me meto, no me siento cómodo. Bueno, a lo mejor, pero si hay otro que lo hace mejor, suéltale ese paciente a otro. Claro. Que lo esté haciendo con regularidad. Yo creo en eso, Juan Carlos. Las 10.000 horas. No sé si tú leíste el libro de las 10.000 horas. Claro, eso no tiene que ser 10.000 horas. Tú tienes que ser realmente tener una práctica en lo que tú haces. Y la práctica es lo que te da la madurez. Y la madurez es lo que te lleva a tener buenos resultados. Yo creo en eso. O sea que hay muchas opciones. El expansor es la más sencilla, flat del toracodorsal o abdominal. Y también, los colgajos microquirúrgicos. Un colgajo se separa una arteria que nutre una parte del tejido y se liga a una arteria mamaria interna, mamaria externa, subclavicular, dependiendo de la posición donde tú la vayas a poner, y se unen la arteria y las venas con microcirugía. Aquí no se hace mucho, lamentablemente. Lamentablemente aquí no hay mucha microcirugía. Yo creo que el Gautier sí tiene, pero lo usan mucho más para cirugía de mano, yo no tengo entendido. Pero esa es otra opción más, es esa, que también es, hermano que tiene mucha experiencia, que no se demora de colgar y lo sepa. Pero nosotros estamos con eso microquirúrgico desde que yo era estudiante donde Pitangui, en los años 87, 88, 89, 90. Entonces, eso es también otra opción. ¿Te contesté la pregunta? Sí, era la curiosidad. La curiosidad, sí. Porque ahora mismo hay un repunte muy grande de mujeres jóvenes, inclusive con cáncer mamario. Y en el círculo nuestro tenemos un par de casos de mujeres jóvenes, estamos hablando de por debajo de 40, 35 años. Pero es otro tema que tratamos ya en la intervención anterior con un buen oncólogo dominicano que trabaja la parte de prevención. Doctor, muy agradecido. ¿Sabe que encantado de conocerlo. Agradecimiento y cariño por lo que usted hizo por mi espalda y por su amistad. Bueno, recíproco. Y a Francesco, que bueno, yo te conocía. Sí. Pero tú estabas más delgado. Ahora te juntaste con el maestro y estás hipertrofiado. Sí, todo el tiempo. Señores, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías. Y gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes.